hoy. Recuerden que hoy tenemos un reportaje histórico en el cual vamos a tener internacionalistas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Como nuestra primera invitada tenemos con nosotros a María Isabel, que el día de hoy nos va a contar una serie de acontecimientos bastante increíbles. Hola María Isabel, ¿cómo estás? Natalia, muchísimas gracias por esta increíble invitación. Pues el tema principal del cual les quiero exponer es sobre el imperialismo europeo en la actualidad, sobre si se ve, sobre si no se ve, pero para meternos en el tema, pues tenemos que adentrarnos en la historia sobre qué fue y qué es el imperialismo europeo. Y en esta ocasión quiero citar a un autor muy interesante que es Lenin, que él consideró el imperialismo un sistema universal de opresión y de explotación en la inmensa mayoría de la población del planeta, de un número cada vez mayor de naciones que se consideran en dos grupos, que son las naciones pequeñas o débiles y las naciones riquísimas y muy fuertes, además de los países que se consideraban coloniales y los cuales los países eran considerados colonias. Distinguió un tercer grupo, que eran formas variadas de países dependientes, políticamente independientes, desde un punto de vista formal, pero pues en realidad estaban envueltos por las redes de la dependencia financiera y diplomática. La vigencia de las características del imperialismo, según este autor, eran considerados como los cambios que resultaron del desarrollo desigual y combinado en los últimos 20 años, como el aumento de la desigualdad, el resurgimiento del capital digital. Concluyó que las dependencias se concentran en la tecnología y la innovación, base sobre la cual se organiza la dependencia comercial y financiera. Aquí se trató de una nueva forma de colonialismo, la cual es llamada el imperialismo, y como tal es muchísimo más agresivo, con la finalidad de controlar territorios y pues no precisamente poblarlos. Solo lo utilizaban para la sustracción de sus recursos naturales y bajo el pretexto así de civilizar pueblos que para ellos eran considerados salvajes o bárbaros, como lo era en África, o culturas decadentes, como lo era en el Asia. Bueno, la primera nación que se podría decir que fue el que empezó con esta dinámica del imperialismo, pues fue Gran Bretaña. Estableció una talasocracia, podría decirse así, que consistía no en la ocupación de vastos territorios, sino en tener puntos estratégicos, como lo fue en el Cabo en 1814, como lo fue en Singapur en 1819, en Aden en 1839 y por último en Hong Kong en 1845, pues entre otros, sin contar las numerosas islas en el Atlántico Sur o en el Océano Índico. Pues de aquí los comerciantes tenían acceso hasta el interior. Años después, pues los británicos se lanzaron en esta explotación del interior y lograron así reconstruir lo que con seguridad hoy se podría decir el imperio más grande de la historia. Controlaron territorios en los 5 continentes variados, como en la India, en Australia, en Canadá, sin enumerar las posesiones asiáticas y africanas. Siguiendo este ejemplo británico, también otros estados europeos se lanzaron a la conquista de territorios africanos y asiáticos, así como lo fue África, que reconstruyó otro gran imperio colonial, del cual fueron particularmente dinámicos, podría decirse, los gobiernos de la Tercera República, que fue entre el año 1870 y 1940, tierra de libertad, igualdad y fraternidad. Ellos iniciaron con la conquista de Argel, que fue en 1830. Francia extendió sus posesiones en ultramar en África, en Asia, en las islas del Pacífico. Este expansionismo no se limitó a estos 2 estados, pues mucho más quisieron meterse. Está como Alemania, como Bélgica, Italia, quisieron también tener, como se dice colonialmente, un puesto bajo el sol. En este caso, la principal víctima de esta competencia colonial entre los países europeos claramente fue África, la cual terminó repartiéndose como un vulgar ponqué de cumpleaños. Las causas del imperialismo, pues la principal claramente fue económica. Las potencias europeas vieron a otros continentes una fuente de explotación de materias primas, las cuales serían procesadas y transformadas en productos de valor. Asimismo, las colonias podían someterse a la población y convertirla en mano de obra esclava o de bajo coste. La segunda consecuencia que podría decirse es la competencia, pues las potencias europeas, valga la redundancia, competían por el prestigio y por el poder de influencia y así podían reforzarse en su colonización de nuevos territorios. La tercera sería el control de las vías marítimas.
Otro punto para tener en cuenta, porque es muy importante y que está relacionado con lo anterior dicho, es que la colonización de los imperios buscan controlar ciertas rutas comerciales que eran marítimas. De este modo ganan poder político, geopolítico, perdón. Tercera, podría ser la investigación, que la colonización por parte de los imperios puede venir motivada por la ciencia, el descubrimiento, por ejemplo, de querer investigar qué hay más allá, nuevas especies de animales, de plantas. Por último, la religión, claramente, muy típico de Europa, y la creencia de creerse superior, de creerse una raza superior, que puede estar de la mano en sentir un tipo de superioridad, ya sea de la raza o de la religión. Esta última suele intentar imponerse por el creer que sus creencias son por encima de las locales, consideradas paganas, lo que era en Asia, en África. Las características del imperialismo, así podríamos definir el imperialismo con estas características, que la primera es como abogar por la implantación del dominio de una nación sobre otra, mediante el uso de la fuerza, claramente. Los medios de producción son controlados por las potencias imperialistas, se persigue el control militar y policial en los territorios dominados. Los beneficios derivados de la explotación claramente eran repartidos por las potencias imperialistas. Abogan en cierto punto por el monopolio del mercado de las naciones dominadas a favor de la potencia imperialista. Se prima la superioridad de los ciudadanos originarios de la potencia sobre la potencia colonializada, ¿cierto? Pues así, Nati, como te venía contando, pues esa es como adentrarnos un poquito en el tema sobre qué es el imperialismo europeo, porque claramente aún existe, aún se puede hablar de él en la actualidad. Aún vemos en territorios africanos, en territorios asiáticos, vemos tierras dominadas por Europa, claramente para seguir con la extracción de sus materias primas para el beneficio propio. Como nuestro segundo invitado el día de hoy tenemos a Juan Daniel, que también nos va a venir a contar una serie de acontecimientos bastante increíbles. Hola Juan Daniel, bienvenido. Hola Natalia, gracias por la invitación y pues yo te quería hablar sobre la relación que tienen las empresas transnacionales y la expansión de la globalización. Pues mira, las empresas transnacionales surgen en el siglo XIX y han ido evolucionando hasta la actualidad. Rafael Claudius nos menciona 3 etapas. La primera de ellas, el periodo de aparición, comprendido entre los años de 1860 y 1914, en la cual nos explica que esta es la época de las primeras empresas en las cuales se originan principalmente en Europa, Alemania, Francia y Gran Bretaña. Al mismo tiempo en América surgían estas empresas, pero en los Estados Unidos. Inicialmente surgen a partir de grandes avances científicos, tecnológicos y de un desarrollo del sistema de producción y comercialización. Es decir, que la creación de procesos base para el funcionamiento de las empresas que proporcionan la aparición de nuevos productos y de nuevas necesidades. Según Clausch, también la segunda etapa es el periodo de consolidación, que comienza más o menos en 1914, la Guerra Mundial, y finaliza en 1945. Durante la Primera Guerra Mundial se dan modificaciones en la estructura y el funcionamiento de la economía internacional. En dicha época existió una evolución continua durante los siguientes años. Pues principalmente acá la economía se tuvo que adaptar primero a la crisis de la Primera Guerra Mundial y más adelante en 1929, que fue otra crisis económica, tuvo que adaptarse a estos nuevos fenómenos. Y culminamos con la tercera etapa, que hace referencia a la industrialización, comprendida entre 1945 a 1990, el fin de la Segunda Guerra Mundial.
periodo una restauración en las relaciones económicas y políticas a nivel mundial. En esta época las empresas se expanden a las regiones de América Latina y África, dejando sus mercados europeos y norteamericanos fuertemente establecidos. Esto también se debió a la producción en serie y los beneficios de la globalización. De esta... Globalización, carajo. Es que eso ya es la conclusión. Como último invitado, hoy vamos a encontrarnos con Nicole Daniela, que al igual que los anteriores internacionalistas, ella nos va a contar también una serie de acontecimientos. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Natalia por la invitación. En este momento quisiera hablarle a los televidentes de lo que fue la Revolución China y la Revolución Rusa, las cuales fueron de gran importancia para la historia. Principalmente hablaré de lo que fue la Revolución China, también llamada como Revolución de 1949 o Revolución Comunista China. Es como se le llama a los eventos acontecidos a final de la Guerra Civil China que llevaron a cambio de este país a un país comunista. La fecha de inicio se considera que fue, como ya lo dije anteriormente, en 1946, con el final de la invasión japonesa al país chino, reiniciando las tensiones entre los dos grupos nacionalistas y comunistas de China. Esta revolución tuvo lugar entre los años de 1946 y 1949, siendo la fecha en la que se proclamó la República Popular de China. A continuación, pues daré como unas fases de lo que fue esta revolución. En cuanto a sus territorios, en la Revolución Asiática tuvo como lugar las etapas de negociaciones de paz tras el fin de la Guerra Civil China y la marcha de los japoneses. Los bandos comunistas y nacionalistas negociaron una paz que sirviera para no tener que volver a una guerra, pero sí a las ideologías de ambas partes. Estas estaban demasiado alejadas y por tal razón fue imposible. Otra fue la ofensiva nacionalista, que esta fue tras la ruptura de paz de los nacionalistas. Atacaron a Manchuria y al norte del país. En contraataque comunista, que es otra, tras un año sufriendo con numerosas derrotas, los comunistas lograron contraatacar, consiguiendo numerosas victorias sobre el bando sobre el bando nacionalista. Y por último, la de 1949, que fue la final, con la victoria de los comunistas y la formación de la República Popular de China. Bueno, hablemos un poco de lo que fueron las causas de la Revolución China, las cuales llevaron como a una revuelta causada tanto por factores internos como por el panorama internacional que se daba en ese momento, siendo gran parte de las causas, las mismas que llevaron a la guerra civil en esta. Bueno, hablemos sobre los problemas sociales, que a diferencia de las clases sociales, lo que hizo que los campesinos se acercaran más al comunismo. También el fracaso del colonialismo, los cuales los enfrentamientos contra las grandes potencias occidentales, contra Japón, habían traído grandes pérdidas a China, y la derrota contra europeos y pérdida de los territorios. También hubieron tensiones internas donde China se encontraba dividida en dos, y esta generaba tensiones entre los dos grupos. También la influencia del comunismo, la cual es muy importante. Al llegar a las ideas comunistas al suelo asiático, fueron bien vistas por los campesinos chinos, quienes además vieron cómo la Unión Soviética apoyaba la idea revolucionaria de traer el comunismo a China. Cabe resaltar que para los campesinos el comunismo era como de gran ayuda para ellos, porque había en ese momento como las diferencias de las clases sociales, que quienes no los permitían como tener diferentes oportunidades. También para las consecuencias que esta revolución trajo a China fue que en 1949, como dije anteriormente, se fundó la República Popular de China, surgiendo con ello una gran potencia comunista dirigida por el famoso Mao Zedong, y terminando con la etapa imperial china para siempre. Otra consecuencia fue que durante años existieron zonas en la nación china que se encontraban en una extraña anarquía, formando grupos derrotados por bandas de bandidos cuya intención era ir recuperando el país poco a poco. También el nuevo gobierno en ese momento aprobó una serie de reformas que buscaban terminar con la desigualdad existente, aunque tardarían años en funcionar. Otra de estas es que se quitaron las tierras a los terratenientes y fueron repartidas para los campesinos, siendo la mayor promesa cumplida de la revolución.
Una consecuencia muy importante también fue que China tuvo grandes problemas económicos causados por la falta de comercio con otras potencias, ya que en ese momento China no quería negociar con otros países comunistas, causando hambrunas en este país. Y China se convirtió también en el mayor aliado de la Unión Soviética, pero al mismo tiempo generó como una serie de hostilidades y recelo entre ellos y Estados Unidos, debido a la entrada a la Guerra Fría y al choque entre el capitalismo y el comunismo. Mao Zedong en su gobierno rechazó toda cultura anterior de China, o sea, quería hacer literalmente olvidar todo el pasado de China, incluso intentó destruir cualquier información de la época imperial, también incluso destruyendo o saqueando la tumba de Confucio, haciendo la idea de crear una nueva nación. Cabe resaltar que estos aportes los da Kiernan en su revista de los orígenes de la Revolución China. Bueno, ahora hablaremos un poco de lo que fue la Revolución Rusa. Aquí Helios Santos, sociólogo e historiador, nos hace conocer un poco que la Revolución Rusa es una serie de sucesos históricos acontecidos durante el año 1917 que llevaron a la desintegración del Imperio Ruso y luego al surgimiento del nuevo Estado, la Unión Soviética. Las causas de la Revolución Rusa fueron bastantes, sin embargo entre ellas se encuentra que fue por una crisis económica prolongada en la cual Rusia sostenía un Producto Interno Bruto per cápita menor al de sus contrapartes europeas. Los historiadores afirman que el valor de la producción industrial era de 14 veces menor a la de Estados Unidos de América, con una economía del tamaño de la cuarta parte del gigante americano. Otra de estas fue la participación en la Primera Guerra Mundial. Esta era vista con recelo por amplios sectores de la sociedad, ya que además de generar malestar económico, también generaba como una guerra sin sentido, sentían que pues eso no tenía sentido, y generaba desprestigio de Rusia ante el mundo entero. Otra de estas fue el declive de la legitimidad imperial en el ámbito político. La represión ejercida por la monarquía hizo cada vez más impopular la figura del zar Nicolás II. Sectores del pueblo además sentían antipatía porque la emperatriz Alejandra era de origen alemán y los alemanes eran rivales en la guerra con Rusia. Una de las consecuencias de esta guerra, o varias de las consecuencias, fue la desaparición del Imperio Ruso. Los bolcheviques conquistaron el poder en Rusia e instauraron un régimen comunista que perduraría hasta 1991. Otra fue que Rusia abandonó la Primera Guerra Mundial. En marzo de 1918, Rusia firma el Tratado de Brest-Litovsk. Con la firma de este tratado, la Rusia soviética se retira de la Primera Guerra Mundial y renuncia a la posesión de un conjunto de territorios. Otra de estas causas, de estas consecuencias, fue que el inicio de la Guerra Civil Rusa entre 1918 y 1921, en el conflicto el Ejército Rojo de los bolcheviques se enfrentó y se impuso a las fuerzas del Ejército Blanco. Esto fue en 1921. El Ejército Blanco estaba compuesto por militares nacionalistas y sectores que todavía apoyaban a la monarquía. También el desarrollo bajo el régimen de planificación estatal, que esta es por la gravísima crisis económica que siguió a la revolución de 1917. Paulatinamente Rusia experimentaría un proceso de modernización que terminaría por convertirla en una potencia. La instauración de un evento de Estado autoritario se gestó en un Estado que abayazaba las libertades individuales y hubo detenciones y castigos para aquellas personas que no se adhirieran al nuevo sistema de gobierno. Pero esperen un momento, ¿ustedes creyeron que acá se acaba todo? Pues no. Imagínense que ahorita nos van a contar una pequeña ñapita de lo que ha sido todos estos acontecimientos. Primero nos vamos a hablar con Juan Daniel. Bueno, teniendo en cuenta la intervención de mis compañeras, voy a comenzar con mi segundo y último tema, el cual consiste en por qué se da el auge del fascismo en el siglo XX. Bueno, todo comienza en el siglo XIX en Francia por Charles Maurras, quien desarrolló una ideología nacionalista y racista que pretendía el regreso a la monarquía. Estas ideologías eran bastante extremistas y buscaba
guiarse más bien como por la pureza de los franceses. Aunque él creó esta ideología, de hecho se hizo más famosa fue en Italia, por el poeta cuyo nombre era Gabriele de Annunzio. Él fue un escritor italiano muy influenciado por las ideas de Nietzsche. También fue durante la Primera Guerra Mundial un soldado. En esta época fue bastante reconocido y recibió bastantes medallas y logros. Acá en esta época, durante la Primera Guerra Mundial, él como que se fortalecieron sus ideales nacionalistas. Al culminar la guerra, el bando de los aliados ganadores se repartieron las regiones conquistadas, pero Italia, a pesar de que ganó la guerra, su porción de terrenos o de material como premio por ganar la guerra fue bastante reducido, y en Italia se sentía el descontento de la gente. Entonces el poeta se dirigió a esta zona con más o menos 2000 soldados, tomando a la fuerza la ciudad de Fiume, donde ya vivían muchos italianos. Allí, junto al sindicalista Alceste de Ambris, escribió una constitución, cuyo nombre es la Carta de Carnaro, y en 1920 instauró un régimen de rasgos particulares, donde de Annunzio se dio amplios poderes. Ignorando las encuestas y la democracia, organizó un estado donde 10 corporaciones eran las encargadas de todo, pues todo, ¿no? La parte representativa, fábricas, y acá pues al mismo tiempo, en dicha época, se empieza a volver famoso otro italiano con unas ideas bastante similares, cuyo nombre era pues Benito Mussolini, que también aprovecharía el descontento de la gente por los escasos beneficios de Italia que ganó tras la guerra. Patrocinaría el odio frente a los comunistas y los socialistas, acusándolos de todos los males de Italia, y los atacaría con grupos armados llamados los camisas negras. Cuando Mussolini toma el poder, usó muchas de las formas de gobernar de Di Annunzio, al igual que también se hizo llamar el Duce, que en español significa el líder o el guía. Con el tiempo, hubo un austriaco que vivía en Alemania y empezó a formar estas ideas de Mussolini, cuyo nombre es el famoso Adolf Hitler. Él empezó a mezclar más el fascismo y a moldearlo más a raíz de las necesidades para tomar el poder de Alemania. Y de hecho se conoce más el fascismo es por estos dos personajes, Adolf Hitler y Benito Mussolini. Fue por las grandes atrocidades que hicieron en sus mandatos. Esta ideología aprovecharía el odio y el racismo, dando a entender que quienes eran la raza ideal o la raza aria eran superiores y merecían mejores tratos y derechos. Ahora, ya que hablamos con Juan Daniel, ahora vienen nuestras dos chicas internacionalistas que nos van a comentar otra serie de acontecimientos los cuales es necesario que sepamos. Bueno, Natalia, como última intervención, estoy acompañada de mi compañera Daniela. Pues este es un tema que nos encanta a las dos, entonces pues por eso vamos a hacer una intervención doble. Este tema principalmente es de Bernabé, es un internacionalista español, y es sobre qué se entiende sobre la emergencia del tercer mundo.
Primeramente, pues vamos a entender el término del tercer mundo, que hacía referencia a un mundo emergente, sujeto a una revolución planetaria que se pensaba en trance de producirse en la década de los 50, parafraseando la denominación del tercer estado, que hizo la revolución de 1789 en Francia. Se presuponía, pues, una nueva revolución que cambiaría la base del planeta con el tiempo. El término pasa por sinónimo de países subdesarrollados o en desarrollo, pero pues cada vez está más lejos de aquella connotación positiva que se le atribuía en orígenes la de los países con derecho a ser libres e independientes, e incluso con derechos a pasar factura por décadas o años, o incluso siglos de dominación colonial. Así, tercermundistas pasó a ser el sinónimo de joven emergente, de nuevo, a significar atrasado, chapucero o incluso corrupto. El tercer mundo, o los terceros mundos, aproximadamente la cuarta parte de la humanidad, especialmente en África, en Asia y en América Latina, es un fenómeno inseparable de la descolonización de los años 50 del siglo XX. Se creó un potente movimiento conocido como países no alineados, siendo sus ideales los de libertad, siendo sus ideales los de independencia, los de reforma, modernización e incluso progreso. A partir de la crisis petrolera en 1974, esa esperanzadora realidad ha sucumbido pues, ante la globalización de la economía mundial, controlada por el neoliberalismo capital. La deuda exterior les condena casi sin remedio a la pobreza, a la inestabilidad política, a la tiranía, el retraso. Pues tú, Dani, ¿qué nos comentas del tema? Bueno, también es pertinente hablar más o menos de qué fecha se empieza a datar el comienzo de este proceso de emergencia. Es evidente que es necesaria una breve retrospectiva de la descolonización que pasa por recordar la condena de la esclavitud en el siglo XIX e incluso los congresos de Berlín y Bruselas en 1885 y 1890. El tema de liberación de los pueblos oprimidos también será un tema clave para los movimientos que preconizan desde finales del siglo XIX con el fin de la explotación como alternativa del imperialismo, el cual es Egipto para los egipcios, el cual reclamaría Yamal, precursor de un fundamentalismo islámico conciliador con la modernidad de hace 100 años. Egipto fue de cierto modo un pionero de ese proceso nacionalista anticolonial, como también lo fue uno de los primeros países coloniales en lograr una, aunque precaria, independencia. José Martí, otro precursor entre otro continente, vería así hace un siglo este duelo egipcio. A ti, muchísimas gracias por esta increíble invitación. Esperamos vernos en una próxima ocasión y de verdad nos interesa muchísimo ver cómo nuestro país se interesa por saber de historia, conocer un poco de lo que fue y de lo que es, conocer también un poquito a qué nos dedicamos nosotros los internacionalistas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y pues nada, para la próxima. Bye. Chicos, muchísimas gracias por haber venido. Espero que les haya gustado mucho este reportaje histórico internacionalista que los chicos de la Universidad Javeriana de Lozano nos vinieron a comentar. Espero vernos en una próxima ocasión.